Que cada domingo nos puedan acompañar. Es realmente un privilegio el venir a cantarle a nuestro Señor, a adorarle. Cuando tú cierras tus ojitos, se abren tus ojos espirituales y puedes empezar a ver cómo el Espíritu Santo se mueve. Puedes empezar a ver esos milagros que van a venir a tu vida. Vas a tener esas visiones, esos sueños, y todo aquello es muy bonito. Vamos a hacer una oración ahí donde están. Inclinen sus cabecitas, por favor. Amado Señor, en esta tarde venimos todos con hambre, papito amado, con hambre de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es luz a nuestro camino y lumbrera, Señor, que nos guía, que nos dirige. Sin tu palabra, Señor, podríamos tropezarnos, podríamos caernos, Padre amado, pero tu palabra nos evita esas consecuencias. Tu palabra nos ayuda a salir de las tinieblas a la luz admirable, amado Señor. Por eso en esta tarde te pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, amado Señor. Que seas tú edificando nuestras vidas, que todo aquel que ha venido débil, Señor, pueda irse fortalecido, que todo aquel que se ha caído, Señor, puedas tú levantarlo a través de tu palabra. Y si hay alguien enfermo, preocupado, Señor, que pueda salir totalmente sano por el poder de tu palabra, amado Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante. En los anteriores domingos hemos estado viendo algunos frutos del Espíritu Santo, como la paciencia, el gozo también. Ponemos el título, hermanita Katy. El título de la prédica de hoy es: derrota al enemigo que no quiere que avances. ¿Quién será ese enemigo? El de abajo, dice. ¿Hay subsuelo, hermanita? Eso, muy bien. El que está en el fuego, digamos. Porque muchas veces en la vida nos tropezamos con un mismo problema, si se dan cuenta, ¿no? ¿A cuántos les ha pasado? Y uno dice, ¿otra vez con este problema? Pues hoy vamos a estar viendo en las Escrituras acerca de Amalek. ¿Cuántos conocen a Amalek? ¿Cuántos han escuchado alguna vez de Amalek? Don Alex, el hermanito Alex, muy bien, el hermanito también para allá, el hermanito Hugo, hermanita Alison, ¿ha escuchado? Pues hoy vamos a estar conociendo a Amalek. Para empezar hay que decir cómo los israelitas habían sido esclavos por 400 años en Egipto. Pero ¿cómo habían llegado a ser esclavos? Porque no es que un día se despertaron y ya eran esclavos, ¿verdad? Sino que José, ¿cuántos recuerdan a José, el soñador? Sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Él se fue a Egipto, llegó a ser una persona muy importante. Y luego vino los tiempos de las vacas flacas y las vacas gorditas. Y es ahí cuando José, de buen sentimiento, trae a su familia, trae a su papá, a sus hermanos y todo lo que tenían a Egipto. Pero no se da cuenta de que ahí iban a ser cautivos, iban a ser prisioneros. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Cuando uno lleva a algún familiar a un trabajo y luego uno se va o lo botan y tu familiar se queda atrapado en ese trabajo, ¿les ha sucedido? Uno siente como José, ¿no? Uno se siente culpable de haber llevado a tu ser querido a ese lugar pensando que iba a ganar dinero, que le iba a ir bien, pero resulta que el trabajo no había sido lo que te decían. Y entonces uno a veces obra con buena voluntad como José, pero aquí los israelitas han terminado siendo esclavos por 400 años. Y esto lo predijo Dios a Abraham, mucho tiempo antes. Esto está en Génesis 15:13, nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Qué increíble, ¿no? Las profecías de Dios. Si a ti te ha dado Dios una profecía,
pues tienes que creer en ella, porque se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, eso. Tenemos que tener esa fe, y aquí tenemos un gran ejemplo, porque en esa época Abraham no tenía ni hijo, ni descendientes, nada. Pero Dios ya le decía que su descendencia iban a estar esclavos por 400 años. De ahí, ¿qué sucedió después de los 400 años? ¿Se quedaron siendo esclavos hasta la actualidad? No, ¿verdad? ¿Quién los sacó de Egipto? Moisés, exacto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 400 años. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estuviste tú en Egipto? ¿Cuánto tiempo estuviste en tu tierra, en tu vida pasada? Yo, por ejemplo, estuve 25 años en Egipto, disfrutando los carnavales, los prestes, las fiestas, todas esas creencias, ¿no? Que muchas veces hacemos sin darnos cuenta, Todos Santos, creyendo que los muertos vuelven a la vida por un día y que tenemos que hacer su platito, su comidita, a las citas también, correcto. Y uno se da cuenta de que en ese tiempo, ¿qué hacíamos? Hacíamos cosas sin darnos cuenta, sin preguntarnos por qué lo hacemos. Si tú vas a hacer algo, tienes que preguntarte por qué lo hacemos. Bienvenido, Pastor Johnny. Un fuerte aplauso para el Pastor Johnny. Aquí adelante, Pastor, por favor. Hay que honrar a los pastores. Pase, Pastor. ¿Ahorita? Ya, que llegue. Muy bien, Pastor. Estamos hablando de Egipto, Pastor. Justamente lo que hemos hablado esta mañana también. Cómo simboliza nuestra vida pasada, ¿verdad? Exacto. Y ahí nosotros trabajábamos como esclavos, ¿o no? Y hay muchos que siguen en Egipto. Siguen trabajando día y noche. Yo me acuerdo que trabajaba de domingo a domingo. Incluso a veces venía a la congregación y en plena congregación me mandaban mensajitos de WhatsApp del trabajo y yo tenía que estar contestando mientras escuchaba la prédica. Y esto nos demuestra cómo Dios ha sido tan bueno de sacar a los israelitas de Egipto, ¿verdad? Pastor, pase adelante, por favor. Todos los líderes, los pastores, eso, muy bien. Con refresquito o traguito, pastor. Refresquito, las dos cosas. Mezcladito. Estamos hablando de Amalek, pastor. El enemigo que ataca, el enemigo que no quiere que nosotros avancemos. Estamos viendo cómo el pueblo de Dios, los israelitas, habían estado 400 años en Egipto, y cómo Dios se lo había predicho, ¿no? En una profecía a Abraham, tiempo atrás incluso. Ahora vamos a ver, luego de salir de Egipto, estaban con gozo, como habíamos visto el anterior domingo, ¿verdad? Que es un fruto del Espíritu Santo. Ellos estaban con mucho gozo, e incluso han visto cómo el mar se tragó a sus enemigos, y eso es bonito, ¿no? Cuando uno ya se siente libre por fin. Imagínate que tú recibas en este momento tu milagro. Si no tienes trabajo, te llamen y te digan, has sido contratado para el ministerio tantos. Un gozo tremendo en tu corazón. O te llamen y te digan, el familiar que tenías en el hospital está sano, venlo a recoger, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ese gozo se puede sentir. Pues eso sentían los israelitas cuando han podido salir de Egipto y han visto cómo las aguas se cerraron y los egipcios se quedaron en el fondo del mar. Ese gozo han sentido. Pero luego ese gozo se ha ido apagando poco a poco, porque les llegó el hambre. Y muchas veces nosotros, cuando dejamos Egipto, cuando dejamos nuestra vieja vida, empezamos a conocer a Jesús, venimos a la congregación, nos alegramos, ¿verdad? Tenemos ese gozo en nuestro corazón. Pero el enemigo no le gusta eso y empieza a ponernos pruebas. Así como a los israelitas les ha puesto hambre, de igual manera a ti te puede poner una prueba. Pero Dios también les ha dado el maná, que era el pan que caía del cielo, ¿verdad? Entonces Dios, si el enemigo te pone una prueba, Dios te va a dar la respuesta. Ellos también tenían sed, tenían mucha sed, y en eso Dios les ha dado agua en el desierto. Imagínense sacar agua en el desierto. Es un gran milagro.
Jesús nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muy bien. Y así cuando hemos conocido a Jesús, hemos conocido la verdad. Muchos de nosotros hemos abierto nuestros ojos. Yo, por ejemplo, me desvelaba, como les decía, ¿no? De domingo a domingo trabajando y trabajando, pero no sabía para qué. Pensé que mi función en este mundo era trabajar y acumular riqueza y todo aquello. Pero luego me he ido enfermando y cuando te ves en el hospital solo, ahí ves que tus jefes no vienen a verte. Incluso te llaman y te dicen, presenta este reporte, pero estoy en el hospital. No, presenta, necesitamos urgente. Y ahí uno empieza a darse cuenta de que lo que había estado persiguiendo no es lo correcto. Que Jesús es la verdad que necesitamos en nuestras vidas. Y de igual manera, ellos han sido liberados. Porque Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo conociste a Jesús? Todos tenemos una historia, ¿no? ¿Cómo habremos conocido a Jesús? ¿En qué momento de nuestra vida? Los que conocimos a Jesús de grandecitos, tenemos envidia a los que han nacido en cuna cristiana. Pastor Cristian. Nosotros de verdad anhelamos, ¿no? Eso de haber querido estar danzando con los niños, estar en la escuelita. Son muy privilegiados, yo lo veo así, ¿no? Tal vez usted, no sé, desde su punto de vista también han debido tener prohibiciones, no lo sé. Pero lo que se ve es que ustedes sí están sirviendo al Señor de todo corazón, que sienten ese amor. Y aquí vemos también cómo luego de haber salido de Egipto, porque el enemigo no te va a atacar cuando tú estés en Egipto. Cuando tú estés en el mundo de fiesta en fiesta, no te va a atacar. Por eso aquí los israelitas han salido de Egipto y entonces vino a atacarlos Amalek. Esta historia está en Éxodo 17, del 8 al 16. Vamos a leer y vamos a ver qué enseñanzas nos da. La palabra de Dios dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Por qué será que Amalek ha salido al desierto a buscarlos? Era que los vaya a buscar a Egipto, ¿no? Ellos tenían a los egipcios, tal vez hubieran unido israelitas y egipcios contra los de Amalek. Hubiera sido una batalla más justa. Porque estos esclavos, ¿será que sabían pelear? ¿Será que eran guerreros? ¿Será que tenían armas? No, eran esclavos. Es como si nosotros ahorita saliéramos y nos encontráramos con el ejército boliviano afuera. ¿Cómo nos defenderíamos? ¿Qué probabilidad tendríamos de ganar? Ninguna, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos así cuando vienen pruebas a nuestra vida. En el versículo 9, escuchen a Moisés, ¿qué es lo que dice? Y dijo Moisés a Josué. ¿A quién? Josué. Es la primera vez que Josué aparece. Y si se dan cuenta, es bien tempranito, ¿no? Porque yo escuchaba de Josué cuando ya habían pasado los 40 años, cuando ya estaban a punto de conquistar. Pero no, Josué ya está desde que han cruzado el mar. ¿Y qué le dice a Josué? Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Qué gran responsabilidad la que le ha dado a Josué, escoger hombres para ir a pelear. ¿Qué hubieras dicho tú si fueras Josué? Yo te digo, escoge de aquí a los mejores francotiradores. Tú me dirías, pero nadie sabe manejar armas. Pero Josué no pone trabas. Josué cumple, obedece. ¿Y cuál es la posición de Moisés? ¿Iba a ir a pelear con Josué contra Amalek? No. Moisés dice, mañana yo estaré sobre la cumbre, como nos muestra la imagen, allá en el cerro donde no me puede alcanzar Amalek. Voy a estar sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué debemos hacer cuando Amalek nos ataca? Cuando vienen esas pruebas tan difíciles a nuestra vida, tenemos que irnos a buscar la presencia de Dios. Porque Moisés ha ido a eso.
ha ido a la cumbre del collado a buscar la presencia del Señor, porque Moisés sabía que con sus fuerzas no iba a poder derrotar. No tenía el ejército, no tenían armas, nunca habían luchado contra nadie, era su primera batalla y él confiaba en que Dios lo iba a apoyar. ¿Y qué se llevó? La vara de Dios en su mano. ¿Qué puede ser para ti la vara de Dios? ¿Qué sería? ¿Tu fe? ¿Tu esperanza? ¿Tu ministerio tal vez? Pues con eso que tú tienes en tu mano, eso que Dios te ha dado, debemos siempre ir a buscar su presencia, su ayuda, y yo bendigo la vida de cada uno de ustedes que hoy está aquí, porque a pesar de los problemas, de las pruebas, estamos buscando la presencia de nuestro Señor, confiados en que solamente con Él vamos a salir victoriosos. Amén. 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 Un fuerte aplauso para nuestro Señor, porque solamente Él es el que nos da la victoria. En el versículo 10 nos dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Por qué Moisés no fue solo a la cumbre del collado? Se llevó a dos personas, se llevó a Aarón y a Hur. Esto nos demuestra que es muy importante que nosotros nos congreguemos, que nosotros tengamos personas de nuestra confianza, pero personas que compartan nuestra fe. Imagínense que Aarón y Hur le hubieran dicho: ¿dónde estamos yendo, Moisés? Vamos a ayudarle a Josué, ¿cómo nos vamos a subir ahí arriba? Pero no, ellos tenían ese mismo sentir que Moisés, de que solamente Dios podía darles la victoria. Por eso es muy importante con qué clase de personas tú te rodeas. Por eso Pablo nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando tú no te congregues, vas a estar en el mundo y vas a tener amistades del mundo, amistades que no compartan tu fe. Y cuando tú tengas un problema y le digas: vamos a la iglesia a orar, por favor, ellos te van a decir: no, vamos a la cantina, ahí nos vamos a alegrar. Y hoy muchos caen en esa tentación, ¿verdad? Pero Moisés se llevó a Aarón y Hur. Y vamos a ver qué sucedía en el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, arriba su manito, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Qué representa alzar las manos? ¿Cuántos alzan las manos aquí en la congregación? Es para orar, ¿verdad? Como dijo el pastor, es una señal de identidad, de conexión con nuestro Dios. Y aquí igual Moisés alzaba las manos, oraba, y Israel prevalecía. Seguramente desde el monte, así como yo estoy aquí arriba, ¿no? Israel, Moisés, Aarón y Hur veían cómo estaban peleando. Moisés alzaba las manos, clamaba a Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y seguro veían cómo los israelitas los estaban arrinconando a los de Amalec. Pero muchas veces nos cansamos las manitos, no podemos aguantar ni 10 minutos a veces, ¿no? Y empezamos a bajar en medio de esa prueba, en medio de esa enfermedad, de esa dificultad. Tú dices: estoy orando pero no veo resultados. ¿Qué hago? ¿O será que Dios no me escucha? Y dejamos de orar a veces. ¿Y qué pasa? El enemigo se alegra y empieza a ganar territorio, así como en esta batalla estaba sucediendo. Y aquí vamos a ver cuál era el propósito de Aarón y de Hur. Ahí los pueden ver a la derecha y a la izquierda. ¿Qué están haciendo? Le están ayudando a Moisés, le están sosteniendo los brazos. Y eso es lo que todos necesitamos. Incluso Jesús tenía sus discípulos, tenía sus... ¿Cuántos eran los discípulos? 2. Primero eran 500, después 12, y de ahí tenía sus 3 elegidos. ¿Quiénes estaban entre los 3 elegidos? Pedro, Juan, Jacobo. Muy bien, los hijos del trueno más Pedro, ¿verdad?
y ellos estaban ahí cerca de él. Esto nos demuestra que en las batallas no podemos ir solos. Siempre necesitamos a personas que nos motiven, que nos ayuden, que nos digan, vas a salir adelante, seguí orando, seguí con tu fe, porque esa es nuestra fuerza, ¿no? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en esos momentos de aflicción nosotros necesitamos oír a otras personas que estén con esa fe para que nos contagien. En el versículo 12 nos dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. ¿Sobre quién se ha sentado Moisés? Sobre la piedra. ¿Quién es la piedra? Jesús es la roca, ¿verdad? También la Biblia nos dice que Él es la piedra angular que han desechado. Ahora yo te pregunto, ¿sobre quién descansas tú cuando tienes problemas? ¿Sobre los doctores? ¿Será que tú confías más en los doctores? A veces sí, ¿verdad? A veces confiamos en que el doctor nos va a sacar de esa enfermedad, pero muchas veces hay temas, enfermedades que los doctores no pueden diagnosticar y por eso desahucian a las personas. ¿Cuántos casos ha habido de personas desahuciadas que han venido a los pies de Cristo y se han sanado? Y eso es por poner la confianza en donde no debemos. Los doctores son herramientas de Dios, verdaderamente, no podemos negar aquello, ¿verdad? Dios los utiliza muchas veces para sanar a los enfermos, pero hay problemas que exceden a los doctores. Por eso nuestra confianza debe estar en la roca y siempre debemos descansar, como lo hizo Moisés, en la piedra. Aquí no se nota muy bien, pero ahí está la piedrita, ¿ya? Por si acaso. Entonces nos dice cómo ha descansado en la piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Cuántos Aarones, cuántos Hur tenemos aquí? ¿Cuántos podrían sostener las manos de sus familiares cuando tienen pruebas, cuando tienen aflicciones? Esa es una de nuestras tareas, ¿verdad? Ayudar con esa fe a las personas que dicen, no, yo ya no puedo, estoy meses con este problema, pero nosotros tenemos que ir y sostener su brazo, contagiarle esa fe. Amén. 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 En el versículo 13 nos dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué es la espada actualmente? Palabra de Dios. La hermanita está agarrando su espada, me está apuntando. Muy bien, hermanita. Ahí está con la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Excelente. Si nosotros conocemos y leemos la palabra de Dios, al igual que Josué, vamos a poder deshacer al enemigo. Porque cuando él venga a ponerte una enfermedad, ¿qué le vas a decir? Escrito está, por la llaga de Jesús soy sano. ¿Okay? Es muy importante leer la Biblia, porque es la espada. En el versículo 14 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Cuánto va a tener guerra? ¿De generación? En generación. Una lucha constante, ¿verdad? Jehová Nisi quiere decir el Señor es mi bandera, mi estandarte, el que va delante de mí. Aquí cuando Moisés, Josué, Aarón, Hur y los israelitas han tenido su primera victoria, ¿qué han hecho? Han edificado un altar. Hermanito Juan Pablo, ¿tienes un altar en tu casa? Un altar de adoración, de alabanza, ¿verdad? Eso es, pues no tiene que ser un altar con velas, sino que tiene que ser un altar de alabanza, de adoración, que en tu casa constantemente se esté escuchando música que alabe el nombre de Dios, que se esté escuchando prédicas, para que tu fe vaya creciendo, porque la fe viene por el
oír. Amén. Ahora, ¿será que ahí terminaron los amalecitas, los de Amalec? ¿De dónde venía Amalec? ¿Alguna vez se han preguntado? Porque debemos analizar, ¿no? Pues les cuento que Amalec era nieto de Esaú. O sea, sobrino, casi sobrino nieto de Jacob. Y esto nos muestra cómo muchas veces existen rivalidades en las familias que se heredan de generación en generación. Y esto, por ejemplo, para que me crean, porque me están viendo raro, está en Génesis 36:12, nos dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Por lo tanto, Amalec era nieto de Esaú. ¿Y cómo habrá crecido Amalec? Luego de que Jacob supuestamente le quitara la bendición a su abuelo Esaú. ¿Cómo creen que habrá sido su niñez? ¿Qué le habrán dicho? ¿Escribiremos una cartita para tu abuelo Esaú? ¿Le habrán dicho Jacob? No, sino que le han debido hablar mal, le han debido decir: los israelitas son los que nos han quitado la bendición, porque un día a tu abuelo Esaú le han quitado su primogenitura a cambio de ¿qué? Un plato de lentejas. ¿A quiénes les gustan las lentejas? Esaú. Tan ricas que son las lentejas. Pues ahí tenemos que ver eso, ¿no? Que Amalec fue criado bajo resentimiento. Por eso, por esa traición, por así decirlo, aunque Dios ya lo había predicho nuevamente, ¿no? Cuando ellos estaban en el vientre de su mamá, ¿qué le dijo? Que hay dos naciones peleando, y que el mayor iba a servir al menor. O sea que más allá de que le ha vendido su primogenitura y todo aquello, ya estaba escrito todo lo que iba a suceder. Pero Amalec ha sido criado en ese ambiente. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Los estás criando con resentimiento hacia alguien? Tal vez hacia algún familiar que te ha hecho daño. Tal vez con resentimiento hacia alguna iglesia donde no has podido desarrollarte. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que podemos transmitir a nuestros hijos, porque aquí a Amalec le han puesto esas bases en su enseñanza, ese odio hacia los israelitas. Y vamos a ver cómo este enemigo Amalec ha sido tan persistente a lo largo de la historia, porque no ha quedado ahí. Mientras en cambio Jesús, ¿qué nos dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos enseña lo contrario. También Jesús nos enseña a perdonar, para que no existan estos resentimientos y no seas tú un Amalec, o tú crees Amalec. Ahora vamos a ver cómo Amalec se refiere a una antigua tribu nómada. Ellos eran nómadas, iban de un lugar a otro. Por lo tanto, si tú tenías batalla con ellos, no podías encontrarlos en un lugar. Siempre estaban moviéndose. ¿Y quién es el enemigo que anda por el mundo como león rugiente buscando a quién devorar? Satanás, ¿verdad? Otro nómada que está buscando siempre a los más débiles, a los que no quieren congregarse, aquellos que no quieren tener comunión con Dios, que no les interesa, aquellos que dicen: no, la iglesia es para viejitos, después voy a ir. A eso se está buscando. Simbólicamente en el judaísmo y en el cristianismo representa a Amalec el mal inesperado, la duda, la oposición a Dios. Por eso Dios nos pide que lo erradiquemos tanto física como espiritualmente. Y no sé si algunos han escuchado cómo ha habido recientemente un ataque a los israelitas, ¿verdad? ¿Qué fecha era? ¿En abril? El 9 creo, ¿no? Marito Jonathan, vos que sabes de todo. ¿Quiénes los han atacado? Los Hamas. ¿Han escuchado en las noticias? ¿Cuántos rehenes se han llevado?
Hermanito Juan Pablo, tu esposa te está señalando, él sabe todo. Más de 100 personas se han llevado de rehenes. Y muchos decían, estos de Hamás han sido tomados por el espíritu de Amalek, porque los han atacado cuando menos lo esperaban. Incluso era su día de reposo, ellos estaban descansando la mayoría, pero ellos han aprovechado y han tomado esos rehenes. Por eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Al menos los israelitas, porque todavía tienen a ese enemigo físicamente, y nosotros lo tenemos espiritualmente. Este enemigo no ataca cuando tú estás en Egipto, ataca cuando sales, cuando tú quieres avanzar. Pero algunos aquí seguro me dirán, pero yo soy cristiano hace años, entonces Amalek ya no puede atacarme. Pero no, cuando tú te estás moviendo a cosas nuevas, Amalek va a salir a tu encuentro. ¿Y cómo tenemos que ganar la batalla? ¿Cómo? Ahí está la imagen, mira. ¿Cómo? Alzando las manos, clamando a nuestro Señor, reuniéndonos de gente que tenga la misma fe que nosotros. ¿Amén? Amén. Amén. Pero ahora, como les decía, Moisés y Josué no exterminaron a los amalecitas. Ellos han sido enemigos recurrentes que han seguido molestando a los pobres israelitas. En la época del rey Saúl, ¿cuántos se acuerdan de Saúl? Hemos estado hablando también de David, ¿verdad? En la época del rey Saúl, Dios le dio la orden a Saúl de que eliminara todo, que destruyera totalmente a los amalecitas. Tenía que matar a los hombres, a las mujeres, a los niños, al ganado y todo lo que tenían. Todo. Esa orden le ha dado. ¿Y qué ha hecho Saúl? ¿Ha obedecido? ¿No? ¿Por qué? Porque no le dio la gana de ser. Saúl ha derrotado a los amalecitas, pero le ha perdonado la vida al rey Agag. Y se quedó con lo mejor del ganado y las cosas más valiosas, destruyendo solo lo que no le gustaba. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos eso? Muchos nos dicen, no robarás. Y robamos, pero un dulce, ¿no? Y decimos, pero es poquito, es un dulcecito, no pasa nada. Pero ahí estamos siendo como Saúl. No estamos obedeciendo totalmente, lo estamos obedeciendo parcialmente. ¿Y qué pasó con Saúl? Lo ha desechado Dios. Por eso debemos tratar de eliminar todo lo que nos aleja de Dios de nuestras vidas, por más inofensivo que parezca. Y si tú todavía estás tropezando con aquello, si tú no puedes obedecer totalmente a Dios, pues eres igual que muchos de nosotros, ¿no? Porque ¿qué nos dice Jesús? Que no hay nadie bueno, solo Dios. Pero debemos inclinar rodillas, clamar a nuestro Señor por su perdón, que nos limpie con la sangre de Cristo, para que podamos seguir adelante y que nos dé la fortaleza para vencer a ese enemigo Amalek totalmente. ¿Amén? Amén. Amén. Pues ahí Saúl lo ha perdonado al rey Agag. ¿Y qué ha hecho Samuel al enterarse? ¿Qué creen que hizo? ¿Se alegró? Todavía nos dice la Biblia que Samuel llegó donde estaba Saúl y Saúl salió a saludarle feliz de la vida. He cumplido, hemos ganado, le dijo. Y las ovejitas, ve, como diciéndole mentiroso, ¿no? Y Samuel se dio cuenta, hizo traer al rey y ¡fa! Su cabeza al suelo. Terminó la tarea que tenía que terminar Saúl. Pero los amalecitas todavía no habían sido derrotados. Y más adelante, cuando David ya se encontraba a punto de reinar, nuevamente aparecen los amalecitas. Por eso les decía que muchas veces tropezamos con el mismo error o la misma prueba. ¿Y por qué es? Porque no le estamos cortando la cabeza al enemigo. No estamos cerrando esa puerta por donde él puede entrar y salir. Esa puerta de pecado que tal vez tú tienes en tu vida, Dios quiere que la cierres, que termines con aquello para que el enemigo no venga a atacarte nuevamente. Vamos a ver con David qué es lo que pasó. ¿Sabían que David
ha ido a luchar a favor de los filisteos. Manito Jonathan, ¿sabías? ¿Cuándo? A ver, ¿qué fecha? Sí, hermanito, correcto. Se ha hecho a loco, ¿verdad, David? Porque Saúl lo perseguía tanto. Saúl estaba tan celoso de David que quería matarlo. David se escapaba acá, lo iban a perseguir. Se iba allá, lo perseguían. Entonces, en una de esas, David dijo: me iré a la tierra de los filisteos y ahí no va a venir Saúl. Y se fue y empezó a combatir con ellos. Y la Biblia nos narra cómo un día estaban a punto de enfrentarse los filisteos contra los israelitas. Y David esta vez ya no estaba a favor de los israelitas, estaba con los filisteos. Imagínense, el que ha derrotado a Goliat, el gigante filisteo, ahora estaba del otro equipo. ¿Y qué pasó en ese momento? No le dejaron ir a la batalla. Los príncipes de los filisteos dijeron: no, ¿cómo va a ir él con nosotros? En plena batalla nos va a atacar, nos va a traicionar. Y entonces el rey Aquís le dijo que se vaya de vuelta a la tierra que él le había dado. Y cuando ellos volvieron, David y sus 400 o 600 valientes encontraron la tierra quemada, todo destrozado. ¿Qué había pasado? Los amalecitas se lo habían llevado sus cosas, sus mujeres, sus hijos prisioneros. ¿Te ha pasado eso? ¿Que has sentido alguna vez un balde de agua fría? Estás tranquilo vos, mañana voy a ir a trabajar, dices, ¿no? Es lo que le pasó al hermanito Fernando, ¿no? Hermanita Iris. Salió de su casa y su moto ya no había. Imagínense el baldazo de agua fría que ha debido sentir, ¿no? Porque uno está acostumbrado a la moto, en eso se movía, se transportaba, pero salió y no se encontró con la moto. Eran los amalecitas, hermanito Fernando, por si acaso, te doy el dato. Las suegras. También podía ser, no, pero vive en Beni, creo. Vivía. Pues así, ¿no? A veces nos ataca cuando no lo esperamos. Y así David y sus valientes regresaban y se encontraban con esa sorpresa. ¿Y qué querían hacerle a David? ¿Qué se imaginan los guerreros que estaban con él, sus valientes, los de la cueva de Adulam? ¿Qué querían hacerlo al pobre David? Querían apedrearlo, nos dice la Biblia. Imagínense. ¿Te has sentido así alguna vez, solo, y que de paso tus familiares te quieren apedrear? O sea, te echan la culpa, ¿no? Al hermanito Fernando, su esposita, le había dicho: ¿cómo vas a dejar la moto allá afuera? Era obvio que nos iban a robar. Claro. Y a veces nos sentimos así, solos contra el mundo. Y cuando te sientas solo contra el mundo por un ataque de Amalek, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hizo Moisés? Se fue a la cumbre a levantar las manos. ¿Qué hizo David? Pidió que le traigan el efod para consultar a Dios qué debía hacer. De igual manera nosotros, cuando tú sientas un balde de agua fría que te ha caído, habla con Dios. Pregúntale qué debes hacer. Reposa en la piedra como reposó Moisés. David le consultó a Dios si debía ir detrás de los amalecitas, que como hemos visto eran nómadas y no sabía dónde encontrarlos. Como el ladrón de la moto del hermano Fernando, no sabemos dónde está, ¿verdad? Es como un nómada, un desconocido. Pero él va en busca de aquello. Se fue con 600 hombres. Y en el camino se cansaron. ¿Cuántos se cansaron? 200, nos dice la palabra de Dios. Y solo con 400 ha podido encontrar a los amalecitas. Con esos 400 han batallado, los han eliminado. Más de un día de batalla, eso está en 1 Samuel 30, cómo David y sus valientes han luchado por rescatar todo. Y gracias a Dios no había muerto nadie. Han podido rescatar todo. Y cuando estaban regresando se encontraron con los 200 que se habían cansado y no habían ido a la batalla. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les dijeran a esos 200 que se han quedado en medio camino? A descansar, flojos. Mucha gente en la Biblia nos dice, ¿no? Que algunos valientes dijeron: a ellos no les toca nada. ¿Por qué les vamos a dar si no han ido a batallar? Pero el rey David ahí demuestra que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque él no hace acepción de personas.
Y él dice, no, les daremos porque son nuestros hermanos, y les devuelven sus posesiones, sus esposas, sus hijos, y así también él se gana el amor de los valientes, ¿no? De los soldados que estaban con él. ¿Será que ahí terminó los amalecitas? ¿Qué dicen? Pastorita Roselvi, ¿ahí murieron los amalecitas? No, ¿verdad? En el libro de Esther encontramos a Amán, un hombre que igual quería eliminar a los israelitas. Amán Agageo, el cual se cree que ha sido descendiente de Agag, al que le ha perdonado la vida Saúl. Imagínense, con el error de Saúl, no solamente sufrió David, sufrió Esther, sufrió todo el pueblo de Israel nuevamente. Por una desobediencia ha sufrido generación tras generación y tras generación. Seguramente tú puedes ver también en la calle o tienes conocidos que el bisabuelo ha sido borrachito, el abuelo borrachito, el papá borrachito. Y ahí vemos, ¿no?, cómo se traspasa aquello como si fuera algo hereditario. Pero cuando conocemos a Jesús, Jesús rompe esas cadenas y nos hace libres. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, que nos da la libertad. Ya para ir terminando, todos tenemos una lucha interna para borrar a Amalek. Es una lucha espiritual para eliminar la duda. Cuando estamos pasando por una prueba, dudamos. ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios está ocupado? ¿Por qué no me responde? Y debemos eliminar esa duda. Esa es nuestra batalla interna que tenemos. También es una lucha contra el ego. Porque imagínense que Moisés hubiera tenido un ejército tremendo con tanques, aviones, como Estados Unidos. Ya no hubiera ido a alzar las manos, ¿no? Hubiera dado la orden ya a los aviones que los bombardeen y listo. Ahí hubiera sentido su ego, su orgullo, su autodependencia. Pero nosotros debemos ser como Moisés, como David, siempre acudir a nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Amén. Actualmente se habla del espíritu de Amalek, ¿verdad, pastorita Roselvi? Se reprende también al espíritu de Amalek. En el cristianismo contemporáneo se usa para describir un espíritu manipulador que ataca la fe, la pasión por Dios y sirve como distracción o tentación. Tú te vas a dar cuenta si estás siendo atacado por este espíritu cuando estás empezando a hacer algo nuevo por Dios. Cuando hemos abierto el segundo servicio, por ejemplo, yo he notado ataques emocionales, incluso en la salud. Y uno decía, ¿pero por qué? Si estoy sirviendo más a Dios, Dios debería protegerme más. Pero no me daba cuenta de que Dios me estaba sacando de un Egipto hacia una tierra prometida, a cumplir mi ministerio. ¿Y quién ha salido al encuentro? Amalek, porque Él no quiere que avancemos. Y en eso tenemos una lucha espiritual, ¿no? Para seguir adelante con la fe, para decir lo que decía Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla de la fe y he guardado la fe. En resumen, Amalek es un recordatorio bíblico de un enemigo persistente y de la necesidad de luchar contra él, contra el mal, la duda, tanto en el plano colectivo como en el personal. En el plano colectivo, aquí en la iglesia, tenemos que estar atentos a ver a los hermanitos que están cansados de levantar sus manos. Porque si nosotros no los cuidamos, ¿quién va a venir? Amalek. En la palabra de Dios, en Deuteronomio 25, 17, 18 nos dice: orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. ¿De quiénes? De los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios.
Por eso en la congregación debemos estar atentos a aquellos hermanitos que están pasando por una prueba, por una dificultad, para levantarles las manos. Yo bendigo la vida de la profeta Erlinda. Cuando yo estaba pasando por pruebas, ella me llamaba por teléfono, me decía, ¿cómo estás, hermanito? Oraremos. Y eso te ayuda, ¿no? Porque es como si alguien te levantara tus manos para que tú sigas adelante. Y solamente con Jesús somos más que vencedores. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, por favor. Vamos a orar a nuestro Señor. Suban los